Conocida en Harlem como Madame Queen, fue una de las figuras más audaces e implacables del mundo clandestino de Nueva York durante la era de la ley seca. Visionaria, astuta y orgullosa, levantó un imperio de loterías ilegales que desafió a la mafia italoamericana y a la corrupción policial en uno de los barrios más explosivos de la ciudad. Cuando la mafia quiso absorber su negocio, ella respondió con plomo, sobornos y amenazas públicas, con inteligencia fría y una lengua afilada, orgullosa de su elegancia y de su poder, siempre lista para defender con uñas y dientes lo que había construido. Su legado es el de una mujer que en una época que esperaba que se mantuviera sumisa e invisible, convirtió el peligro en poder y la ilegalidad en resistencia. Stephanie St. Clair fue y sigue siendo un símbolo de coraje, inteligencia y rebeldía, la reina que nunca se arrodilló ante la mafia ni ante el sistema. La guerra estalló en Harlem en 1931. Dutch Schultz, un mafioso blanco respaldado por la mafia italiana, intentó arrebatar el control del juego de números, pero Stephanie St. Clair no se rindió. Mientras Schultz imponía el terror, golpeando, secuestrando y asesinando a operadores, ella contraatacó como una auténtica estratega. Armó a sus hombres, defendió cada rincón de su territorio y llenó Harlem de panfletos que denunciaban a la policía corrupta. Las calles se transformaron en un campo de batalla. Durante meses, Harlem fue una zona de guerra. Asesinatos, amenazas y redadas eran el pan de cada día. Stephanie resistió con firmeza, peleó cuadra por cuadra y jamás se doblegó. Su lucha no fue solo por dinero, fue una guerra por poder, por dignidad y por la libertad de su comunidad. Stephanie St. Clair nació en las Indias Occidentales, de ascendencia africana, de una madre soltera, que trabajó duro para enviar a su hija a la escuela. Según la Declaración de Intenciones de St. Clair de 1924, declaró Fort-de-France, Antillas Francesas, como su lugar de nacimiento. Cuando tenía 12 años, su madre enfermó gravemente y tuvo que abandonar la escuela. Logró ahorrar algo de dinero y tras la muerte de su madre, abandonó Martinica para trasladarse a Montreal, probablemente como parte del Plan Doméstico del Caribe de 1910 a 1911, que trajo jóvenes trabajadoras domésticas contratadas a Quebec. Emigró a los Estados Unidos desde Montreal y llegó a Nueva York en 1912. Aprovechó el largo viaje y la posterior cuarentena para aprender inglés. En Harlem se enamoró de un delincuente de poca monta, Duke, quien pronto intentó inducirla a la prostitución, pero murió de un disparo en una pelea entre pandillas. 4 meses más tarde, Stephanie decidió iniciar su propio negocio, vendiendo fármacos sin receta con la ayuda de su nuevo novio, Ed. Ella afirmaba ser de Marsella, Francia, aunque algunos estudiosos sostienen que en realidad venía de Martinica, pero hay evidencia histórica sólida que sugiere que era de Guadalupe. Según el Amsterdam News de Nueva York, ella llegó siendo alfabetizada, pero sin dinero. Había dinero por hacer en Harlem, solo había que estar dispuesto a jugar el juego. Después de unos meses, invirtiendo las ganancias en apuestas y lotería ilegales, había ganado la exorbitante suma de $30,000 y le dijo a Ed que quería dejarlo y comenzar su propio negocio. Ed intentó estrangularla y ella lo empujó con tanta fuerza que se golpeó el cráneo contra una mesa y murió. Durante los meses siguientes, empleó a sus propios hombres, sobornó a la policía y el 12 de abril de 1917 invirtió $10,000 de su propio dinero en un juego de lotería clandestino en Harlem. Como resultado de su éxito, al dirigir uno de los juegos de números más importantes de la ciudad, se hizo conocida en todo Manhattan como Queenie, pero los residentes de Harlem se referían a ella como Madame St. Clair. Se dedicaba a la banca política, que para ella era una mezcla de inversiones, juegos de azar y lotería. En aquella época muchos bancos no aceptaban clientes negros, por lo que no podían invertir legalmente. La banca de políticas técnicamente no era legal, pero era una de las pocas opciones disponibles para los residentes negros de Harlem que deseaban invertir su dinero. Además, era una industria predominantemente negra, lo que permitió a muchos banqueros tener un sentido de autonomía e iniciativa que no habría sido posible en sectores dominados por blancos.
De esta forma, St. Clair aprovechó la economía sumergida de Harlem para confrontar la política racial. A la gente le gustaba apostar, y no todos podían entrar a un casino. Por eso, el juego de los números era tan popular. Era un juego simple. Elegías un número de 3 cifras, entre 000 y 999. Si tu número salía, ganabas. Las probabilidades eran de 1000 a 1, pero el pago era de 620 a 1. Si apostabas un centavo, ganabas $6, una cantidad considerable, ya que con $6 se podía alimentar a una familia durante una semana. Lo llamaban el juego de póliza, como una póliza de seguro. Cuando escogías tus números, llenabas un resguardo y se lo entregabas a un mensajero. Recogían los resguardos en distintos puntos, llamados números drops, que podían ser una tienda de cigarros, un bar o incluso iglesias y restaurantes. Luego, los números eran llevados a una figura conocida como el controlador, quien anotaba y registraba todas las apuestas, y después llevaba todo ese trabajo al banquero de números. El banquero era quien contrataba a los mensajeros y además se encargaba de elegir los números ganadores de 3 cifras. Los números se escogían de formas muy caprichosas. Algunos usaban los resultados de las carreras de caballos, otros tomaban cifras de la bolsa de valores o los números del sistema de compensación bancaria que aparecían cada día en los periódicos. Era un juego que, a simple vista, parecía pequeño y la mayoría de la gente fuera de Harlem lo ignoraba, pero lo que no sabían era cuánta gente apostaba solo centavos y cómo eso se convertía en millones de dólares. Antes de que Madame St. Clair se convirtiera en la reina de Harlem, ya había un rey, Casper Holstein. Elegante, educado y nacido en las Islas Vírgenes, Holstein fue el primer gran banquero del juego de póliza en Harlem, abriendo su banco alrededor de 1920. No gobernaba con miedo ni con pistolas. Su poder venía del respeto. Desde las calles de Harlem hasta los pasillos del poder político, era conocido como un filántropo silencioso, un hombre de negocios que usaba las ganancias del juego clandestino, el famoso número, para levantar a su comunidad. Financió becas, ayudó a iglesias, apoyó escritores del Renacimiento de Harlem y ofreció sustento a las familias pobres. En una época en que el presidente Herbert Hoover ganaba apenas $30,000 al año, Holstein ganaba más de 1 millón y lo invertía no solo en sí mismo, sino en el futuro de su gente. Fue el primero en demostrar que en Harlem también se podía construir poder, no con violencia, sino con visión. En 1922, Madame Stephanie St. Clair se metió de lleno en el negocio, respaldando su banco con un capital de $10,000. No se sabe con certeza cómo logró ahorrar esa cantidad entre 1912 y 1922, pero sin duda lo hizo. Ganaba entre $1,000 y $2,000 al mes, una fortuna en aquella época. Era extremadamente raro escuchar de una mujer negra con acceso a tanta riqueza y más aún que fuera la jefa. En ese entonces, Harlem era un mundo de hombres y que una mujer decidiera liderar era casi impensable. Pero Madame St. Clair podía enfrentarse a cualquier hombre en cualquier terreno. Si la insultabas, no tenía problema en quitarse los aretes y pelear. Era dura, arrogante, con un carácter de acero. Maldecía en francés, español e inglés y podía beber más que tú. Pero jamás perdía la elegancia. Siempre fue una dama pese a todo. Creció en un entorno que la empoderó al punto de dar órdenes a hombres rudos y poderosos que o bien la temían o simplemente hacían su voluntad. ¿Cuál era el secreto de su poder? Es que ella usó métodos de supervivencia, sobrevivía en un mundo de hombres y se trataba de no permitir que nadie te quitara nada. Creo que todas las mujeres pueden identificarse con eso, especialmente las mujeres de color. Nos encontramos justo afuera del vestíbulo de los Colonial Parkway Houses, conocidos en el barrio como 409 de Edgecombe Avenue. Este edificio era, probablemente, el más prestigioso de Harlem, ubicado en Sugar Hill, con vista al Harlem Central. Para 1928, Madame Stephanie St. Clair era la reina indiscutible de Harlem. Como mujer independiente y con recursos, vivía en la zona más exclusiva del barrio Sugar Hill, era el epicentro de la élite afroamericana. Como sugiere el nombre, era jerga para dinero. Aquí vivían figuras prominentes de la comunidad como Walter White, Roy Wilkins y William Burghardt, uno de los grandes intelectuales afroamericanos.
En medio de todos ellos vivía esta mujer rica y poderosa, banquera de apuestas clandestinas que encajaba económicamente, pero cuya ocupación era sin duda mal vista socialmente. Parte del éxito de Madame Sinclair era que sabía quién le daba de comer, y ella devolvía ese apoyo a su comunidad. Hizo muchas cosas buenas por Harlem que la gente no sabe. Si alguien estaba enfermo, ella se encargaba de sus cuentas médicas, cosas pequeñas como esas. No era una tacaña, el dinero circulaba dentro de la comunidad, no se lo sacaba del barrio. Fueron buenos tiempos en Harlem. Se jugaban los números, el dinero fluía y la gente era feliz. El negocio se sacudió. Una mañana de septiembre, Casper Holstein, rival de Madame Sinclair en el juego de números, fue a visitar a una novia y fue secuestrado. Al salir de su automóvil con chofer, fue interceptado por 4 hombres blancos vestidos de civil que dijeron ser policías. Afirmaron que lo llevaban a la comisaría, pero pronto se dio cuenta de que se dirigían al Bronx. Los secuestradores exigieron un rescate de $50,000. Sorprendentemente lo consiguieron, y Holstein fue liberado. Buenas noticias para él, malas noticias para el negocio de los números. ¿De dónde saca un hombre negro $50,000 para pagar un rescate? La noticia llegó al New York Times, lo que tuvo 2 consecuencias inmediatas. Primero, los ciudadanos decentes de Nueva York comenzaron a preguntarse: ¿de dónde están saliendo estos millonarios negros? Por otro lado, alertó a la mafia, especialmente a Dutch Schultz, de que en Harlem había mucho dinero por ganar. Schultz era un contrabandista judío del Bronx que había hecho fortuna vendiendo alcohol ilegal durante la prohibición a clubes de Harlem. Cuando descubrió cuánto dinero movía el juego de los números, quiso una parte. Pero había un problema. Era un negocio negro y los banqueros de Harlem querían mantenerlo así. Un hombre blanco no pasaba desapercibido, no podía mezclarse fácilmente ni integrarse en el ambiente. Schultz tuvo entonces grandes dificultades para abrirse paso, así que comenzó a presionar a sus contactos dentro de la policía para que iniciaran una persecución directa contra los banqueros negros. Durante años, la policía de Nueva York había dejado tranquilos a los banqueros de Harlem, siempre y cuando pagaran el ICE, la jerga de la época para referirse a los sobornos que los gánsteres entregaban para poder operar sin interferencias. Pero eso era muy distinto a pagar por protección. Madame Sinclair entendía perfectamente el sistema y siempre pagaba su ICE. Ese no era el problema. El verdadero problema surgía cuando alguien intentaba arrebatarle lo que era suyo o lo que ella controlaba. Schultz, con más dinero en los bolsillos, sobornó a la policía para que acosaran y arrestaran a corredores y banqueros de Harlem, los mismos que trabajaban para Madame Sinclair. Ahora tenías a una mujer volátil, con un temperamento explosivo que sabía que ella estaba cumpliendo con sus pagos, pero aún así sus trabajadores estaban siendo arrestados. Como dijo con sus propias palabras, ella quería venganza contra quienes estaban socavando su poder. Madame Quinn envió una carta abierta al alcalde de Nueva York, que fue publicada en el Amsterdam News, uno de los periódicos afroamericanos más influyentes de la época. Sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y 5 o 6 detectives irrumpieron para llevarme presa. Lo hicieron. Si les pagas entre $500 y $2,000, es seguro que vuelves a casa. Si no les pagas nada, es seguro que pasarás de 60 a 90 días en trabajos forzados. Las cartas de Madame Quinn se volvieron frecuentes y públicas, los artículos sobre Madame Sinclair se convirtieron en una sección fija en el Amsterdam News, y no se andaban con rodeos. Sus publicaciones denunciaban la corrupción urbana, el soborno dentro del gobierno y especialmente la brutalidad policial, un tema candente en Harlem durante esa época. Madame Sinclair incluso publicaba anuncios en los que exponía a comandantes y líderes policiales señalándolos por nombre. Tomaban dinero y ni siquiera eran lo bastante honestos como para aceptar un soborno y quedarse callados. Pero el acoso no cesó. En septiembre de ese mismo año, Madame Sinclair publicó una carta titulada «A los miembros de mi raza». Decía: «Revisé las leyes y confirmé que la policía no puede tratarnos así. Si te detienen en la calle, no dejes que te registren ahí ni que te lleven a otro lugar para hacerlo. No resistas el arresto, pero exige que te acompañen a la estación donde sí pueden registrarte legalmente. Si llegan a tu casa, no permitas un registro sin orden judicial. Seguiré luchando hasta que mi raza sea libre de este abuso». Ella confrontaba directamente al poder, sin miedo.
tenía una comprensión profunda de la opresión racial sistémica en la sociedad estadounidense. Madame estaba librando una lucha justa. Era sin duda una heroína del barrio. Pero 2 días antes del fin de los rugientes años 20, el destino le cobró factura. En 1929, Madame Stephanie St. Clair libraba una batalla en 2 frentes. Por un lado, se enfrentaba a la brutal ofensiva de Dutch Schultz, el mafioso blanco del Bronx que buscaba expandir su control sobre Harlem y apoderarse de su lucrativo negocio de apuestas. Schultz, respaldado por una red de policías corruptos y políticos comprados, no estaba acostumbrado a que alguien le dijera que no, y mucho menos una mujer negra. Pero St. Clair no solo le dijo que no, lo desafió abiertamente, lo enfrentó con estrategia, con valor y con una red propia de aliados que la respetaban y la temían por igual. Por otro lado, Madame St. Clair también estaba en pie de guerra contra las autoridades de la ciudad. Desde la alcaldía hasta el último oficial de patrulla, la persecución policial era constante. Redadas, arrestos injustificados, extorsiones. El acoso no era casual. Sabían que su éxito como mujer negra, poderosa y autónoma, era un desafío a todo el orden establecido. Pero ella no se dejaba intimidar. Publicaba anuncios en los periódicos denunciando los abusos policiales, escribía cartas a funcionarios públicos y reclamaba su derecho a operar sin ser tratada como una criminal por el simple hecho de ser mujer, inmigrante y negra. En esas calles de Harlem, entre apuestas, traiciones y amenazas constantes, St. Clair no solo defendía su negocio, defendía su dignidad, su comunidad y el derecho a ocupar un espacio que durante siglos les había sido negado. La noche antes de Año Nuevo sonó su timbre. Ella sabía que llegaban malas noticias. No era la primera vez que la policía la acosaba. Registraron su apartamento, robaron alrededor de $400 en efectivo y la arrestaron. La acusaron de operar un banco clandestino de apuestas, y eso la enfureció. «Estoy pagando mis sobornos y aún así me están fastidiando». Fue condenada por posesión de resguardos de apuestas y recibió una sentencia indefinida en Welfare Island, un castigo más por haber expuesto públicamente la corrupción policial. Pero así como su valentía para hablar la llevó a prisión, también fue lo que la ayudó a salir. La legislatura del estado de Nueva York inició una investigación llamada Investigación Seabury y buscaron su colaboración. El objetivo era exponer la corrupción dentro del sistema judicial y policial, conectando a jueces, fiscales, oficiales y políticos con el crimen organizado urbano. Tras 8 meses en prisión, Madame St. Clair llegó a un acuerdo. Aceptó testificar y dar nombres. Y eso hizo. Relató cómo pagaba sobornos a la policía para proteger su operación. Dio nombres concretos, oficiales corruptos, jueces que aceptaban dinero y luego no cumplían su parte del trato. Más de 10 personas terminaron en prisión gracias a su testimonio. Mientras tanto, Dutch Schultz seguía empeñado en apoderarse de Harlem. Para lograrlo, contrató a criminales locales, entre ellos a Bob Hewlett, el más temido de todos. Era considerado el tipo más peligroso de Harlem, un gángster sin miedo que te apuñalaba por una simple mirada. Los banqueros de números de Harlem estaban en desventaja. No eran matones y ahora se enfrentaban a mafiosos violentos, organizados y sin escrúpulos. Para ser justos, Hewlett se ofreció a los banqueros negros. «Contrátenme a mí y a mis hombres y les daremos protección». Pero ellos no querían guerra, no querían más problemas. Y Bob les advirtió: «Ustedes ya están en guerra, solo que todavía no lo saben». Cuando Schultz y sus hombres comenzaron su ofensiva, la mayoría de los banqueros de Harlem se rindieron, cedieron y se unieron a la organización del mafioso. Uno de sus enviados fue a visitar a la reina y le dijo: «Te conozco desde hace años. Ríndete ya, Schultz va a hacerte una buena oferta». Pero ella estalló y lo echó a empujones. Era una líder nata, no era idealista, entendía perfectamente el territorio y las reglas del poder. Denunció públicamente a Dutch Schultz en los periódicos y atacó a sus corredores de apuestas. Lo llamaba abiertamente: «Ese maldito holandés puede besarme el trasero, cree que soy una negra tonta, le voy a demostrar lo contrario». Harlem, 1932. El notorio mafioso Schultz se estaba apoderando del negocio negro de las apuestas ilegales. Usaba la fuerza para intimidar, sobornaba a la policía y presionaba a los banqueros clandestinos. La única persona dispuesta a enfrentarlo usaba tacones altos. Existen pocas fotografías de Stephanie St. Clair y ninguna grabación de su voz.
pero a través de sus cartas podemos escuchar con claridad la voz de la infame dama gángster de Harlem. Voy tras esos zapatos, le voy a enseñar algo, y más le vale salir de Harlem antes de que empiece. Ella no toleraba tonterías de nadie. No le importaba si eras blanco, negro, hombre, mujer o lo que fuera. Esta era su casa, y había que respetarla. Quiero encargarme de ese bastardo. Sáquenlo de Harlem y mándenlo de regreso al maldito Bronx, de donde vino, o mejor aún, mátenlo y póngalo fuera de su miseria. Era una mujer brillantísima, sumamente disciplinada. Exigía clase de quienes la rodeaban, pero siempre llevaba una maldición en la boca, por si acaso y si era necesario, también te eliminaba. Decir que era valiente no le hace justicia. Madame St. Clair estaba muy por encima de eso. Durante 3 años peleó por el control del negocio clandestino en Harlem. No solo era una gángster, tenía la actitud y el coraje para decir: esto es en lo que creo y esto es por lo que voy a luchar. Siempre fue auténtica. Su vida estuvo envuelta en misterio. Nadie sabía con certeza de dónde venía ni cómo había hecho su fortuna. Aún así, se convirtió en la mujer más famosa de Harlem. Se enfrentó a policías racistas, al ayuntamiento de Nueva York y a la mafia. Nunca se echó para atrás, luchando por su negocio, por su raza y por su vida. Una amiga cercana suya, Catherine Odlum, que era abogada, fue abordada por un hombre blanco quien le ofreció $500 para atraer a Stephanie St. Clair a su apartamento y asesinarla. Pero Catherine corrió a advertirle. Juntas fueron a presentar una denuncia ante la policía. La respuesta fue de total indiferencia. Cuando la policía no hizo nada, Madame fue directamente al juzgado de Harlem y exigió que arrestaran a Schultz. El juez la echó de la corte. Entonces se dirigió a la oficina del alcalde y exigió verlo en persona. Un jefe de gabinete logró detenerla y le prometió que entregaría su mensaje. Ella se fue, pero antes de salir dijo: «No hay problema, en 2 meses tengo un arma secreta que va a hacer estallar Harlem». En septiembre de 1932, la guerra entre Schultz y Madame St. Clair dio un giro siniestro. Schultz ordenó matar a Madame, la policía, los tribunales y el alcalde. Todos miraron hacia otro lado. Ella llevó su caso directamente a las calles. Se paró en la esquina de la calle 125 con la 7ª, subió a una caja, tomó el megáfono y gritó: «Ese tipo no es nadie. Más le vale salir de Harlem antes de que yo actúe. Voy tras él. Se están llevando $10.000 diarios de Harlem. Pagan sobornos, pero luego mandan a otros a robarte lo mismo que te quitaron. Yo sé exactamente lo que está pasando». Que se atreviera a hacer esto dice mucho del compromiso que tenía con su comunidad. Se estaba enfrentando directamente a la mafia porque no quería que tomaran el control de Harlem. Estaba dispuesta a arriesgar su vida y la de otros para que Harlem fuera respetado. Fue audaz, sin duda, pero también tenía respaldo. Si alguien mataba a Madame, había consecuencias. Como toda jefa, St. Clair tenía protección. Bumpy Johnson estaba a punto de volver a las calles. Él era el músculo de Madame St. Clair. Johnson no era un gángster cualquiera. Llegó a Nueva York siendo joven, escapando del racismo del sur profundo. Pero Harlem no era un refugio seguro. Era otra selva, con reglas distintas, y Bumpy supo adaptarse. Inteligente, calculador y lector voraz, amaba a Shakespeare y a los poetas clásicos, tenía tanto calle como cultura, lo cual lo hacía único entre los hombres de su entorno. Había pasado por prisión, por las esquinas, por las traiciones. Sabía cómo moverse en un mundo donde el respeto se ganaba con palabras o con plomo. Tras mudarse de Carolina del Sur a Harlem siendo adolescente, impresionó a la reina por su dureza. Ella lo puso a trabajar. Era el principal ejecutor de Harlem, y el hecho de que trabajara para una mujer era algo nunca antes visto. Tú respetas a quien te da de comer, y tú proteges a quien te da de comer, y eso era Bumpy con esta mujer. Stephanie St. Clair fue la única mujer a la que Johnson dijo que jamás traicionaría. Él nunca quiso estar en su contra. Pero Johnson pasó más tiempo tras las rejas que en las calles y estaba preso cuando Schultz intentó matar a Madame St. Clair. Cuando Bumpy salió 2 meses después, se puso manos a la obra. Jamás, bajo ninguna circunstancia, me pondría del lado de un blanco por encima de un negro. Bumpy le advirtió a la reina: «Esto va a ser una guerra. Se va a pelear en las calles de Harlem. Habrá derramamiento de sangre. Morirá gente. ¿Estás lista para eso?».
y ella respondió sin dudar, sí. Johnson calculó que se necesitaban al menos $2,000 por semana, solo para pagar hombres y armas. Ella agregó, todos aportamos, tú consigues tus armas y tus hombres y hagan desaparecer a ese maldito. Cuando otros mafiosos negros vieron que ella se plantaba, no lo dudaron, se unieron a la causa. Con su respaldo financiero, Bumpy y sus compinches fueron a la guerra contra Dutch Schultz. Fueron 3 años de guerra sangrienta. Balaceras, asesinatos y violencia se volvieron el pan de cada día. Para 1935, el gran jefe de la mafia de Nueva York, Charles Lucky Luciano, ya estaba cansado del caos. Tras años de guerras entre familias, asesinatos públicos y titulares que atraían la atención no deseada de la policía y la prensa, Luciano tenía un nuevo plan: convertir el crimen organizado en una empresa silenciosa, estructurada, eficiente. Él había consolidado su poder, creado la comisión, una mesa directiva formada por las principales familias mafiosas del país. Quería paz, quería control, quería que la mafia funcionara como un negocio, no como una carnicería. Pero había un problema, un obstáculo violento y arrogante que se negaba a obedecer las nuevas reglas: Dutch Schultz. La guerra terminó, pero no porque Bumpy o St. Clair lo vencieran, sino porque Luciano ordenó matarlo. El 23 de octubre del mismo año, Schultz fue emboscado en el restaurante Palace Chop House, en Newark, Nueva Jersey. Estaba cenando con su mano derecha y otros miembros de su círculo cercano cuando 2 sicarios enviados por la mafia entraron en silencio y abrieron fuego. Schultz recibió varios disparos, uno de ellos cerca del corazón. La bala le atravesó el torso. Aún con vida, fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció agonizando durante casi un día entero, delirando mientras los médicos intentaban salvarlo. No lo lograron. Murió al día siguiente. Mientras Schultz luchaba por su vida en una camilla, St. Clair también hizo su jugada final. Vestida con elegancia, como siempre, llegó al hospital en silencio. Nadie la detuvo. Ella sabía exactamente a dónde iba. Se acercó a la habitación donde Dutch yacía inconsciente, rodeado de policías y médicos. No dijo una palabra, dejó una nota doblada sobre su cuerpo inconsciente y se fue. Nadie supo con certeza qué decía esa nota. Algunos dicen que era una advertencia final, otros que era una burla, pero la versión más repetida entre los viejos de Harlem es que solo tenía 5 palabras, escritas con tinta negra y precisión francesa: lo que siembres, eso cosecharás. Harlem contuvo el aliento. Había un vacío de poder y Luciano quería su parte. Johnson hizo lo que pocos habrían imaginado. Organizó una reunión con el propio Luciano. No fue una cita improvisada, fue un movimiento estratégico. Bumpy envió la invitación de manera indirecta, a través de intermediarios de confianza, respetando los códigos de la mafia. Luciano aceptó, porque también era inteligente. Sabía que Johnson, aunque joven y relativamente nuevo en la escena, tenía el respeto de la comunidad negra y el control del juego en las calles. Era mucho más útil como socio que como enemigo. La reunión fue breve, pero decisiva. Bumpy no se humilló, pero fue directo. Le dejó claro a Luciano que Harlem no iba a ser conquistado a la fuerza, que los números pertenecían a su gente y que cualquier intento de imponer nuevos jefes sería resistido. Luciano, siempre pragmático, escuchó sin interrumpir. Sabía que el enfrentamiento con Schultz le había costado tiempo, dinero y sangre, y no estaba dispuesto a repetir ese error con Bumpy. Así que llegaron a un acuerdo. Luciano no intervendría directamente en Harlem siempre y cuando el negocio siguiera funcionando, el dinero siguiera fluyendo y no hubiera escándalos. A cambio, Johnson operaría como su contacto en el territorio, manteniendo el orden, garantizando las ganancias y resolviendo los problemas internamente. Era una alianza incómoda, pero eficaz. Con ese pacto, Bumpy Johnson se convirtió en algo único en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Un hombre negro con poder real en un mundo dominado por blancos. Y no solo sobrevivió, se consolidó como una leyenda. Stephanie St. Clair estaba furiosa, no porque no quisiera que él tuviera gloria, sino porque quería que siguiera trabajando para ella. Pero Bumpy se creía demasiado importante ahora. Eso rompió la relación entre ambos. Fue personal y también fue de negocios. Finalmente, St. Clair no tuvo opciones, aceptó los términos y cedió parte de su banco a Luciano. Bumpy ascendió al poder y ella se retiró. Después de la muerte de Schultz, Madame St. Clair intentó rehacer su vida personal.
Se casó, pero aquel matrimonio resultó ser un completo desastre. No era una mujer fácil de intimidar y él, quien fuera su esposo, pronto lo descubrió. La relación se volvió tan violenta que en algún momento ella misma le disparó con un revólver calibre 38. Aún así, Madame Sinclair continuó firme. Es un verdadero testimonio de su inteligencia, su determinación y su astucia el hecho de que sobreviviera a todos los mafiosos que alguna vez intentaron arrebatarle su territorio. En un mundo dominado por hombres despiadados, ella no solo resistió, también dejó huella. Era un hombre alto, de casi 103 kilogramos, que caminaba por Harlem con turbante, capa y joyas. Su nombre, Sufi Abdul Hamid. Como Stephanie, también era un activista racial, se oponía abiertamente a los negocios manejados por blancos en Harlem, donde los afroamericanos podían gastar su dinero, pero rara vez se les daba la oportunidad de ganarlo. Una de sus principales campañas consistía en impulsar boicots contra comercios que se negaban a contratar empleados negros. Tuvo éxito, movilizó a muchos, pero también generó controversia. Su retórica era abiertamente antisemita. Culpaba a los judíos por la situación económica de Harlem y eso le valió un apodo despectivo entre los suyos, el Hitler negro. Aunque fue demonizado por la prensa, en Harlem muchos lo adoraban. Sinclair lo conoció en junio de 1936. Después comenzó a escribirle buscando una cita. La primera vez, él la rechazó. La segunda vez, accedió. La relación fue intensa. 2 meses después, se casaron. Pero el matrimonio se deterioró rápidamente. Un día, ella lo vio junto a otra mujer, Dorothy Matthews, una joven que se hacía llamar Madame Fu Fatam. Decía ser asiática y se presentaba como la vidente negrochina, famosa en Harlem por leer bolas de cristal. Irónicamente, al principio, Stephanie incluso la había ayudado económicamente, hasta que, un día, los descubrió. Una tarde de enero, Sinclair lo confrontó con frialdad. Lo manejó con clase y con acero. Tomó el revólver y trató de volarle la cabeza. Sufi se dirigía a ver a su abogado. Ella lo esperaba afuera con el arma en mano. Disparó 3 veces, una bala lo rozó. Él no presentó cargos, pero la policía la arrestó por agresión y posesión ilegal de armas. La fianza fue fijada en $6,000. Hay una foto famosa de ella de aquella época, elegante, bien vestida, pero con una venda blanca en los nudillos. La imagen fue tomada justo después del tiroteo. En marzo de 1938, Stephanie Sinclair fue condenada por agresión en primer grado y por portar un arma mortal. Recibió una sentencia de 10 años de prisión. Antes de irse, dejó una última advertencia. Él me traicionó y recibirá su castigo. Es un hombre vil, malvado y no merece vivir. Ese mismo año, Sufi Abdul Hamid se casó con Madame Fu Futain y en agosto de 1938 murió en un accidente aéreo en Long Island. Después de eso, no volvimos a saber nada de Stephanie Sinclair. Ese fue el comienzo del misterio que aún la envuelve hasta el día de hoy. Desapareció, se salió del radar. Probablemente cumplió apenas 2 años de prisión, porque hay constancia de que ya estaba libre a comienzos de los años 40. Pero para entonces ya no quería saber nada de nadie. Muchos intentaron mantenerse en contacto, pero ella parecía harta, desinteresada en conservar vínculos con su pasado. Se decía que se había mudado a Long Island, que vivía en una mansión y que tenía $500,000 guardados en el banco, pero su verdadero destino se volvió borroso. Algunos registros indican que murió en 1969. Unos dicen que fue en Harlem, otros aseguran que fue en Central Islip, en el condado de Suffolk, Nueva York. ¿Cómo murió? Nadie lo sabe, incluso hay una leyenda urbana que afirma que está enterrada en el cementerio de Trinity Church, pero el cementerio no tiene ningún registro a su nombre. Tan misteriosamente como llegó a Harlem, Madame Sinclair desapareció del mapa, pero su leyenda sigue viva. Fue una leyenda porque hizo lo que ninguna mujer había hecho antes. En una época dominada por el machismo y el racismo, una mujer afrodescendiente llegó tan lejos, eso debe celebrarse. Ella iba a lograrlo de todas formas, y si la única manera era luchar por su lugar en el mundo de los hombres, entonces nadie lo hizo mejor. Si te atrapó la poderosa historia de Stephanie Sinclair, la inolvidable Madame Queen de Harlem, entonces no puedes dejar pasar la historia de Frank Matthews, el llamado César Negro, otro símbolo del poder, la ambición y el desafío dentro del mundo del crimen afroamericano en Estados Unidos. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.